Muchas gracias, al contrario, agradezco la invitación. Y bueno, pues voy a tocar un tema que me pidieron. Yo he estado trabajando realmente desde 1986 con adultos, desde la primera vez que tuve mi primer trabajo profesional ya como egresado. Y entonces, desde entonces tuve la suerte de estar trabajando con adultos de diferentes edades. Entonces, algún día me di cuenta que jamás había trabajado con niños, jamás había trabajado con adolescentes. Y bueno, esa es la oportunidad que me fue dando la vida, por decirlo así. Y ya me aboqué al estudio de cómo aprenden los adultos en diferentes situaciones. Voy a compartir con ustedes mi pantalla, si me lo permiten. Y hice esta pequeña presentación para esta noche. Su servidor Flavio Castillo. Bueno, voy a comenzar, nada más déjenme. Muy bien. Bueno, la UNESCO dijo un día que la educación de los adultos es más que un derecho, una clave para el siglo XXI. Hace como medio año di una conferencia en el Instituto de Ciencias de la Educación de la UAPJO, y un joven me preguntaba que cuál pensaba yo que podía ser el siguiente paso como educadores en su momento para ellos, ¿no? Entonces yo le dije, si tienen una posibilidad, especialícense en adultos mayores. Nuestra población va caminando hacia allá, entonces es necesario que, así como en algún momento estuvieron los pedagogos trabajando con los niños, ahora tengamos que diversificar a los especialistas en los diferentes momentos del ciclo vital del ser humano. Entonces, si la población está tendiendo en muchos países hacia la parte de lo que sería los adultos y adultos mayores, pues bueno, tenemos que prepararnos y especializarnos ahí. Y pues voy a platicar un poquito desde la andragogía. La andragogía es la ciencia que tiene como objeto de estudio a los adultos en situación de aprendizaje, no necesariamente en un salón de clases, sino el aprendizaje en donde suceda. Entonces, algo que podemos decir con respecto a los adultos es que primero, pues se reconoce como tal, es algo importante, aunque parezca algo simple, pero en el estudio que yo hice, mi tesis doctoral, me encontré personas casi de mi edad que todavía actuaban como hijos de familia, entonces no recibían un sueldo, sino recibían todavía un domingo. Entonces todo eso, los padres de familia tenían que autorizar ciertas cosas, y fue sorprendente, ¿no? Algún psicólogo me decía que eso también lo conocen como el síndrome de Peter Pan, ¿no? Los que no quieren crecer y asumir su responsabilidad de la edad que le corresponde. Son personas que se autodirigen y toman sus decisiones. Eso es algo de los adultos, en general se asumen, ¿no? Con excepciones que ya mencioné. Y bueno, para la andragogía, para que una persona sea considerada como adulto, tiene que cumplir estas 4 dimensiones. La biológica, pues es una dimensión que se da por naturaleza, ahí nadie puede detenerla ni acelerarla. Se llega a un momento de la edad en que ya el cuerpo ya no sigue creciendo, entonces podríamos decir que a partir de ahí empieza nuestro decrecimiento. La legal, aquí en México es a los 18 años, en otros países es a los 21, y es donde asumimos la responsabilidad tanto de nuestros derechos como de nuestras responsabilidades también, como en alguna infracción que hagamos, ¿no? Entonces, eso también se da ya está establecido en nuestra Constitución, entonces ahí también no metemos mano en ese sentido. Hay 2 dimensiones que sí tienen que ver. Una de ellas es el social. En la dimensión social es de que todos me reconozcan como adulto. ¿Y cómo va a ser eso? Bueno, eso va a suceder porque ven que yo estoy en una actividad productiva, soy una persona que participa cívicamente, eso más los rasgos ya de mi edad van a decir, no, pues sí es un adulto.
Sin embargo, para mí, para Flavio Castillo, creo que la dimensión más complicada es la psicológica, ¿no? Es la que yo me crea un adulto, por los casos que ya les mencioné que me fui encontrando en mi investigación. Entonces, eso es algo que de repente pareciera que fuera muy fácil y también como consecuencia de, en algunos casos no sucede así. Otra cosa que puedo yo mencionar también es que tenemos 3 etapas de la adultez, los adultos jóvenes. Estos datos que están aquí son datos tomados de la OMS, enunciados por una persona de apellido Erickson. Y bueno, los adultos jóvenes están en un rango de 18 a 40 años más o menos, los adultos intermedios de 40 a 65, y el adulto tardío, anciano, adulto mayor, son diferentes nombres que reciben, pues son aquellos de mayor de 65 años. Cabe aclarar de que no es ninguna ley, no es ninguna regla inflexible, algunos serán tal vez jóvenes, pero ya actúan como otra persona mayor incluso, ¿no? Y habrá unos que estamos en la edad intermedia, pero son esos que llaman chavorrucos, ¿no? Aquellos que a pesar de que ya están en un rango de edad, todavía tienen, corren por sus venas esa juventud que ya pasó hace años atrás, ¿no? Entonces, algunos autores que yo he revisado últimamente, pues mencionan que en algunos casos la adolescencia llega a terminar a los 28, 30 años, mencionan otros. Entonces, como que también generacionalmente ha habido algunas adaptaciones que pues todavía no son válidas en ese sentido, son como investigaciones que entregan algunos resultados parciales y desde ahí pues lo tomamos con cierta reserva en su momento, ¿no? Entonces el adulto joven pues es aquel de que tal vez ya terminó su carrera universitaria, ya encontró su trabajo, ya empieza con ese trabajo que va teniendo, empieza a hacer algunos ahorros para comprarse algunos gustos, como pudo haber sido la moto de sus sueños o el carro de sus sueños también, ¿no? Ya empieza a tomar un poco de juicio y a lo mejor decide ya casarse, a empezar a formar su propia familia, a comprar algunos bienes y a decidir pues hacia dónde va a caminar en ese sentido, ¿no? Por los ingresos que tiene, pues se da la posibilidad también de disfrutar su vida. Algunos gastan algunos recursos en viajes, otros gastan algunos recursos en asistir a conciertos de sus artistas favoritos, a donde toquen, y van, ¿no? Porque tienen esa posibilidad también. Yo aquí menciono que son como esa manzana que ustedes ven hacia la izquierda, toda fresca, roja, jugosa, están en el mejor momento de la vida, ¿no? En cambio, los adultos intermedios, pues ya no son esa manzana jugosa que veíamos en la imagen anterior, ¿no? Sino ya tienen algunos mordiscos que son las experiencias de la vida. Son aquellos que ya han trabajado en 2 empresas, dependiendo de sus inquietudes y de sus intereses, y a lo mejor están pensando algunos incluso ya a final de esa adultez intermedia en el retiro laboral. Algunos ya empiezan a disfrutar de la vida, ¿no? Los fines de semana que se van con sus grandes motos o algunos otros tipos de vehículos, de unidades a otros lugares, a disfrutar el fin de semana con todos los gustos que ellos se quieran dar, ¿no? Y también en su momento empiezan a tener un encuentro de 3 generaciones ahí, ¿no? De los hijos, de ellos y de los padres o que son los abuelos al final de cuentas de sus hijos, ¿no? Empiezan a coincidir en esas generaciones y de alguna manera también empiezan a tener cambios, ya empiezan la cuestión de la menopausia, la andropausia, y bueno, yo digo que ellos ya en cuestiones de su vida, pues ya han escalado hasta donde ellos han querido dentro de esas posibilidades, ¿no? Algunos, desde su adultez joven, han tenido la precaución de alimentarse bien, de hacer ejercicios. ¿Por qué? Porque esos hábitos le van a beneficiar
de acuerdo a las etapas de la adultez, en etapas intermedia y más allá, ¿no? Los que no tuvimos ese hábito en su momento del ahorro, de la cultura de la alimentación adecuada, del ejercicio, pues la misma vida nos va a ir cobrando la factura correspondiente. En el caso del adulto tardío, pues ya la manzana ya fue comida, digamos, ¿no? Ya fue, de alguna forma, extraído todo ese jugo que es la vida laboral, por ejemplo. Ya sus hijos posiblemente ya se casaron, ya viven aparte, entonces ya empiezan a vivir lo que es el síndrome del nido vacío. Así como empezó con su pareja, así es como terminan también de repente, ¿no? Y ellos, en alguna revista de un Selecciones leí una frase que decía de que ese tipo de personas saben que la diversión es como los seguros, ¿no? Entre más grandes, más caros, ¿no? Entonces, pues se dan algunos gustos que, pues obviamente, producto de su esfuerzo de toda la vida laboral, estamos hablando de unos 30, 40 años de trabajo, entonces empiezan a darse algunos gustos y suceden cosas difíciles, ¿no? Empiezan a sufrir situaciones, por ejemplo, en la adultez joven, todavía en caso de algunas intermedias, pues iban a fiestas de amigos. Lamentablemente, cuando ya va avanzando la edad, empiezan a tener reuniones, pero ahora en los funerales, ¿no? Ya van a despedir a sus amigos, algunos que son longevos por genética, pues obviamente tal vez ellos empiezan pues a sufrir esas situaciones difíciles. Y algo que he aprendido de mi padre tiene 88 años, vive, y entonces mi padre me ha enseñado que la juventud crece con uno. Eso es una buena ventaja, ¿no? La juventud crece con uno en el sentido de que si alguien, por ejemplo, más de una edad menor a la de alguna de esas personas, pues va a decir, oye, pues se murió, pero pues estaba bien joven. O sea, la juventud sigue creciendo con uno y es una oportunidad que nosotros debemos de considerarla en el sentido de no dejarnos ya como, ya hice todo, ya no puedo hacer nada. Al contrario, hay un estudio paralelo que me compartieron al menos algunos datos, que hay muchas personas que a esta edad están dando lo mejor que tienen en su momento, porque están juntando no nada más conocimiento, sino también su experiencia, y eso es algo maravilloso. Entonces, esas personas ya en procesos formativos, en su rol de participantes, pues, que de hecho eso sucede para todos las etapas de intermedio y de tardío, pues ya su visión empieza a tener algunas situaciones, ya no ven las letras pequeñas, ya les falta letra o les falta brazo, ¿no? Porque ya no alcanzan a ver las letras pequeñas, ya empiezan a tener ese problema de presbicia, y también en su momento, pues se dan cuenta ellos que empiezan a tener dificultades y entran a una habitación, si vienen de una parte con mucha iluminación y entran a una área, por ejemplo, con poca luz, como cuando entrábamos a las salas de cine, de repente a algunas personas les cuesta trabajo ese cambio de luminosidad que hay de uno a otro, entonces eso también empieza a tener problemas en cuestión de su visión. En cuestión de la audición, pues también en algunos momentos tendremos alguna disminución de nuestra audición, que puede ser por diferentes factores, o sea, no necesariamente quiere decir que todos vamos a tener que pasar por eso, ¿no? Pueden ser incluso por deformaciones, puede ser por algún golpe anterior, puede ser porque la cerilla la tengo ahí almacenada y no me han lavado los oídos, no lo sé, mil cosas que pueden pasar, ¿no? Pero lo que sí es que puede ir disminuyendo nuestra audición y entonces nos va a costar trabajo, vemos personas que de repente voltean, giran un poco su rostro porque están intentando buscar la mejor posición para poder recibir los mensajes auditivos. También en cuestión de fortaleza, pues el adulto va cambiando del joven que hace todo y que puede cargar todo, puede jalar todo, a una persona ya mayor que puede en su momento hacerlo con mayor dificultad, quizá con mayor lentitud, pero lo puede hacer, ¿no?
son personas que de repente pues, practicaron deportes desde muy temprana edad y su organismo les permite hacer un esfuerzo, sin embargo, ya no tal vez con la misma rapidez que podría hacerlo un adulto joven, por ejemplo. En el caso de su esqueleto y de sus músculos, pues bueno, las personas, a veces nos hemos dado cuenta que hay personas que son altas y según va pasando el tiempo se van encorvando y eso también puede hacer que por alguna circunstancia los espacios que hay en nuestras vértebras se reduzcan y por lo tanto perdamos unos centímetros en nuestra altura también en ese aspecto, ¿no? El sistema nervioso, pues bueno, sabemos que nos han dicho que mueren nuestras neuronas y también tenemos pérdida de oxigenación por diferentes circunstancias en nuestro cerebro. Sin embargo, otros autores nos dicen que con eso y sin eso, de todas maneras, nosotros tenemos una gran capacidad todavía por desarrollar a esas edades. En cuestión de memoria, pues algo que dice la doctora Consuelo Undurraga de Chile, el hipocampo, que es en donde nosotros ubicamos la memoria a corto plazo, pues se va haciendo de esa elasticidad que tenía cuando éramos jóvenes, se va haciendo un poco más duro y por lo tanto las nuevas informaciones a veces no logran pasar hacia nuestra memoria a largo plazo porque el hipocampo, que es el intermedio, ya no responde con la misma situación, ya no dan esos disparos de esas chispas que se da para poder llevar la información hacia nuestra memoria a largo plazo, de repente no sucede. Y esto puede también ser que porque tengamos alguna falta de alguna vitamina, yo estuve viendo que, por ejemplo, esta vitamina B12, los que son médicos me pueden ayudar ahí, se los agradecería, pues da algunos efectos, la ausencia de esta, ¿no? Y por otro lado, pues el gran enemigo que tenemos, que es el Alzheimer, que pues es algo bastante difícil, ¿no? Bueno, por esa parte es que tenemos esas características ya del adulto intermedio, adulto tardío. En el caso de bueno, aquí le puse facilitador, creo que es para cualquier otro adulto, también igual, es una persona que ya, por ejemplo, un adulto intermedio, ya casi en su última etapa o tardío, pues obviamente es una persona con una sabiduría, por ejemplo, un joven ante una circunstancia puede reaccionar impulsivamente y agarrarse a golpes con una persona. Un adulto intermedio no es de que sea por miedo, sino que más bien ya es la prudencia misma de la edad y dice, no vale la pena, o sea, ¿para qué me voy a pelear con una persona si lo puedo enunciar con palabras, ¿no? O sea, ya empiezan a tener una sabiduría de poder discernir sus acciones y regularlas. La adultez intermedia, o sea, al final de la adultez intermedia y tardía, de alguna manera, pues también va a ser de acuerdo al resultado de nuestras acciones, como yo lo decía hace rato. Entonces, no tenemos un estándar de adulto tardío, por ejemplo, de decir, bueno, es que todos los que estamos en esta edad actúan de esta manera, ¿no? O sea, la verdad que es algo todavía incluso más complejo que cuando recibimos a los niños en las escuelas, ¿no? Entonces, sí nos queda claro que pues cada cabeza es un mundo, entonces, y además que somos únicos e irrepetibles, por lo tanto, todos tendremos reacciones diferentes. Habrá personas poco tolerantes, habrá personas muy abiertas, muy cálidas, muy sabias, que nos darán el consejo justo en el momento necesario, ¿no? Entonces, son personas que tienen esa capacidad de poder comunicarse adecuadamente, apropiadamente. Esas generaciones que tenemos en este momento, en esas etapas, son personas que recibieron una educación excelente en casa y su formación también fue posiblemente mucho mejor a como las que están recibiendo muchos niños en este momento. Entonces, esas son algunas características que yo puedo compartir con respecto a lo que es un adulto. Con respecto a algunas nociones gerontagógicas específicamente, puedo decirles de que, pues vamos a mencionar aquí de lo que el doctor Félix Adam en 1977 decía con respecto a lo que es el adulto, decía que es alguien que ha logrado su mayor crecimiento.
o desarrollo, o que ha alcanzado su mayor grado de perfección. En ese mismo instante dejamos de crecer y empezamos a decrecer. También él mismo dijo que es la plenitud vital, ¿no?, a que llegan todos los seres vivos, ¿no?, en donde pueden reproducirse, donde, en el caso de los humanos, poder tener otro tipo de pensamientos a los que tenían cuando eran jóvenes, ¿no? Y bueno, eso es como un resumen de las dimensiones. Dice, adulto es todo aquel quien se siente como tal y que es percibido y aceptado como tal en la sociedad en que vive. O sea, que todos nos vean como adultos, que nos creamos que somos adultos y que actuamos como tal. Bueno, dije nociones gerontagógicas porque existe una rama de la andragogía que es la gerontagogía. Y actualmente a todas las personas mayores, a todos los adultos mayores, le decimos así: adulto tardío, anciano, viejo, geronte. Y geronte pues es lo mismo que anciano. Entonces, de ahí fue que salió la palabra gerontagogía. Bueno, con respecto a las ciencias agógicas que hace rato mencionó el doctor Carlos, pues esas son realmente las ciencias: la pedagogía que atiende a los niños, la ebegogía que atiende a los adolescentes, la andragogía que atiende a los adultos, y en especial a los adultos mayores tenemos la gerontagogía, que pues tiene la situación de intervenir educativamente hablando con las personas mayores. Y ahí es donde también empiezo a hacer algunas aproximaciones, porque en la literatura que yo me he encontrado ya en varios años, que he estado revisando, algunos decían que era una nueva ciencia, algunos decían que era una rama, no se ponían de acuerdo en ese sentido, ¿no? Buscándole explicación a todo esto, pues empecé a hacer este análisis y dije, bueno, la pedagogía tiene proceso de enseñanza-aprendizaje. En el 2018 yo propuse que la ebegogía, que es la ciencia que atiende a los adolescentes, sea un proceso de problematización-aprendizaje. La andragogía ha tenido un proceso de orientación-aprendizaje y basado en unas revisiones que hice in situ aquí en la Universidad del Adulto Mayor, pues me di cuenta que la gerontagogía tiene un proceso de orientación-aprendizaje, aunque en algún momento yo enunciaba que podría ser un proceso de aprendizaje situacional. Sin embargo, todavía está en el tintero esa parte. Y llegué a esa definición: la gerontagogía es la rama de la andragogía que ofrece una intervención educativa para promover un envejecimiento activo. Eso es lo que debe de promoverse en cuestión de la gerontagogía. Y bueno, hay algunas características del aprendiz adulto, ¿no? Bueno, específicamente, él como adulto ya tiene un autoconcepto diferente, ¿no? A diferencia del niño, que el niño pues está más en una acción pasiva, receptiva. El adulto no, el adulto quiere acción, quiere hacer, ¿no? Entonces, aquí hay una serie de preguntas que ustedes pueden ir leyendo en esta diapositiva, y tendrá él que sentirse, en primer lugar, en la confianza de estar con esas personas, con los que van a ser sus compañeros, con los que va a ser su facilitador, y él, bajo esas circunstancias, el ambiente que se vaya generando, tal vez sentir que está en el lugar adecuado. Si la persona realmente no se siente a gusto por lo que sea, por una palabra que le hayan comentado, por un gesto que haya visto, por alguna circunstancia así, o que considere que lo que está sucediendo ahí no tiene realmente nada que ver con su vida o su forma de ser, se va. No le piensan, o no se aguanta, como sucede con los jovencitos que tienen que aguantarse porque los padres lo mandan a la escuela, ¿no? Aquí en este caso el adulto decide si se somete o no al proceso formativo, y sin ninguna pena se va y ya, ¿no? Pues obviamente aquí dice su reserva de experiencias diferentes, ¿no? Por ejemplo, los jóvenes se aprenden los países, sus capitales, y a lo mejor este par de adultos que estamos viendo en esta imagen
están haciendo un recuento de los últimos viajes que han realizado a esos lugares, ¿no? Y no vivieron la geografía, no la estudiaron, ¿no? Entonces, son esas situaciones que hacen la gran diferencia con otras etapas de vida. También ellos en su momento van a aprender por diferentes circunstancias. Por ejemplo, tal vez este adulto mayor que tenemos aquí en la imagen está aprendiendo porque a lo mejor sus familiares están lejos y quiere comunicarse con ellos de manera escrita, ¿no? Y habrá en algún momento que sentir esa situación de la necesidad de aprender y entonces decidirá incorporarse a un proceso formativo. Entonces ellos determinan qué aprender y no necesariamente tienen que aceptar las cosas tal cual como en ocasiones nos lo ofertan, ¿no? Y dice la cuarta característica, su preocupación por las consecuencias del aprendizaje es diferente. Por ejemplo, una experiencia que yo estuve recolectando en esa universidad que les mencioné aquí en Oaxaca, pues era el hecho de que las personas estaban interesados, por ejemplo, en cosas como el tema de testamento, era un tema que no conocían y que también les interesaba mucho, por todo lo que conlleva, ¿no? Entonces, el participar en procesos formativos como esos, les abría el panorama, sabían qué hacer, cómo hacerlo y tomar mejor sus decisiones, ¿no? Entonces, también el tiempo, ¿no? O sea, a un adulto mayor le decimos, oye, espérame un ratito acá, sí, hombre, no te preocupes, tú ve, ¿no? Y dependiendo de cómo sea, incluso mi padre, por ejemplo, es una persona que recibió el don del sueño, le digo yo. Entonces él a donde vaya y si tiene que esperar, pues no le pasa nada, se queda ahí sentadito, da un cabezazo, se duerme un ratito. O sea, no tiene esa prisa que tenemos o tienen los jóvenes más bien, de querer hacer mil cosas y rápido porque el tiempo se acaba, ¿no? O sea, es otra concepción del tiempo, ¿no? Y también el involucramiento de los sentimientos en todo lo que aprenden, ¿no? Si ellos deciden aprender, por ejemplo, en un proceso formativo o baile de salón, pues obviamente el disfrute, los recuerdos de algunos momentos, todo eso los envuelve, ¿no? Y los lleva a disfrutar y aprender. Caso contrario, pues como ya decía yo hace rato, pues pueden también desertar si es que no se cumplen algunas condiciones, ¿no? Entonces, también los adultos mayores tienen esa paciencia, pero también tienen algunas situaciones con respecto a su atención. Sí pueden tener mayor atención que un niño, y en ocasiones a veces es más conveniente pocas palabras, pero que sean en una comunicación muy efectiva para poder compartir con ellos, ¿no? El caso del adulto mayor, dice, ¿por qué falla el adulto mayor en su aprendizaje, no? Pueden ser diferentes factores. Aquí hay este cono que es de Edgar Day, pues nos dice que podemos utilizar diferentes estrategias como para que nosotros podamos tener un proceso de aprendizaje diferente, ¿no? La lectura, si se dan cuenta, según esta pirámide, pues nada más es un 10% lo que nosotros aprenderemos leyendo. Y de ahí nos iremos hasta un 90% cuando nosotros lo hacemos. Entonces, eso significa que, y toda esa gama de situaciones que se ven ahí en la pirámide, lo que va a suceder es de que nosotros que vamos transitando hacia la adultez tardía o de los que están ya ahí, de alguna forma necesitan, para poder hacer significativo el aprendizaje, necesitan hacer las cosas, ¿no? Algo así como, a ver, dime cómo es y yo lo hago. O sea, porque yo necesito sentirlo, tocarlo y todas esas sensaciones que se van llevando por nuestros sentidos nos ayuda a tener mayor aprendizaje. Yo he dicho que si habláramos en un aula, el montaje para los adultos mayores tiene que ser como un tipo de orquesta sinfónica. Al frente la estrella significa el facilitador, los que están en esta media luna, perdón, son los débiles visuales o también débiles auditivos, pero que tienen, generalmente pueden ser que no tengan algún problema, alguna enfermedad crónico-degenerativa. Los que están en medio, que aquí en la parte blanca aparecen como color dorado y aquí en la tablita aparecen morados,
Ellos pues son personas que sí tienen ciertas capacidades, pueden estar cómodamente ahí. Y los que están en azul son personas que o son personas que no tienen ninguna enfermedad o son personas que tienen alguna enfermedad crónico-degenerativa. Si una persona tiene que pararse para ir al sanitario a miccionar varias veces o muy seguido, bueno, vamos a suponer que los que están en azul son las personas que están muy cerca de la puerta, entonces ellos pueden ir y venir sin distraer a los demás y además pasando desapercibido de los demás. Entonces, algunos trayectos formativos gerontagógicos que yo he considerado que deben de suceder parten de esta imagen del ser humano. Los toltecas dividieron al ser humano a partir del ombligo en una situación, por ejemplo, vertical, que sería del lado derecho, sería el tonal y del lado izquierdo el nahual, ¿no? La parte física y la parte espiritual. Y el ombligo, que le llaman co, también dividieron al ser humano en la parte de hacia abajo, que sería el contacto con la tierra, que sería el coat, y hacia arriba, que sería el contacto con la divinidad, que sería pues sus deidades en su momento, ¿no? Y así rápidamente, esos son algunas actividades que podrían desempeñar los adultos. Por ejemplo, me voy a ir específicamente al recreativo, porque a lo mejor el fomento de clubes de ajedrez, de dominós, cachibol, que es una variación del voleibol, pudieran ser en su momento los que sean, ¿no? Y ya para ir terminando, el proceso formativo sería así. Desde una cuestión de calistenia para ayudar a que circule la sangre, los acuerdos y seguimientos de la actividad que van a desarrollar, el desarrollo de la actividad que es el color azul que está ahí en medio, el resumen para reforzar algunas ideas y la verificación que puedan ayudar. La evaluación, ya para terminar, esa es la última diapositiva, la evaluación en las gerontagogías cualitativas, como qué bien, qué se hizo bien, ¿no? Y además, qué me faltó para tener una experiencia más placentera con respecto a ese aprendizaje. Bueno, pues estas son algunas referencias que utilicé en esta presentación y que con todo gusto, pues si alguien se interesa en ellas, pues lo puedo compartir. Se los puedo pasar esta presentación al doctor Carlos, o si no, aquí está mi correo para a alguien que quiera mandarme algún correo directamente, con todo gusto se lo comparto. Muchas gracias por su atención y quedo a su disposición por si hay alguna pregunta en su momento. ¿Alguna pregunta, amigos? Doctor.